¿Alguna vez has hecho algo extremo por alguien que amas? ¿Algo que cruza todos los límites de la moralidad? Esta es la historia de una madre que engañó al hombre que amaba para salvar la vida de su propio hijo. Antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde estás mirando? Comenta ahí. Y si te gustan las historias que te tocan el corazón, suscríbete al canal y deja ese like. Ahora, prepárate para una historia que te arrancará lágrimas. El olor a desinfectante en el pasillo del Hospital Clínico San Carlos quemaba las fosas nasales de Carmen. Apretó la mano pequeña y helada de Gabriel contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su propio corazón mientras esperaban los resultados de los últimos análisis. El niño de 4 años la miraba con aquellos ojos castaños enormes, tan parecidos a los del padre que nunca conoció. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» La vocecilla de Gabriel cortó el pesado silencio de la sala de espera. Carmen tragó el nudo que tenía en la garganta y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No estoy llorando, mi amor. Es solo cansancio». Mentira. Se estaba muriendo por dentro desde hacía 3 meses, desde el día en que el diagnóstico cayó como una bomba sobre sus vidas. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del médico resonaban en su mente todas las noches, robándole el sueño. Necesitamos encontrar un donante compatible lo antes posible. La puerta de la consulta se abrió y el doctor Enrique apareció con una carpeta en las manos. Su rostro serio lo decía todo antes incluso de que abriera la boca. «Carmen, ¿podemos hablar un momento? ¿A solas?» El corazón se le desplomó. Carmen besó la frente de Gabriel y le pidió que se quedara con doña María, su madre, que tejía nerviosamente en un rincón de la sala. La anciana levantó los ojos llenos de lágrimas contenidas y asintió. Dentro de la consulta, Carmen se sentó en la silla dura, con las manos temblando sobre el regazo. El doctor Enrique suspiró profundamente antes de hablar. «Los resultados de las búsquedas en el banco de donantes han vuelto negativos. No encontramos ninguna compatibilidad viable». Hizo una pausa midiendo sus palabras. «Carmen, ¿estás absolutamente segura de que no existe ningún familiar paterno que pueda hacerse las pruebas? Hermanos, primos, el propio padre». Las uñas de Carmen se clavaron en las palmas de sus manos. «Estoy segura, porque un hermano biológico, hijo del mismo padre y de la misma madre, tendría un 50% de posibilidades de ser compatible. Es la mejor opción que tenemos». La sala dio vueltas. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Un hermano. Para que Gabriel tuviera un hermano, ella necesitaría... No, aquello era una locura. Pero mientras el médico seguía hablando de protocolos y ventanas de tiempo, una idea comenzó a germinar en la mente desesperada de Carmen. Una idea terrible, manipuladora, desesperada. Una idea que podría salvar la vida de su hijo. Aquella noche, Carmen no durmió. Sentada en la estrecha cama de la minúscula habitación que compartía con Gabriel en Sevilla, miraba al niño dormir, su pecho subiendo y bajando con dificultad, los labios ya un poco morados por la anemia. 5 años. Habían pasado exactamente 5 años desde aquella noche en Madrid. La noche que cambió su vida para siempre. La noche en que Rafael Montes, el heredero intocable del imperio empresarial que dominaba medio país, la miró como si fuera la única mujer en el mundo. Y luego la descartó como basura al día siguiente. Carmen cerró los ojos, permitiéndose volver a aquel recuerdo que tanto luchaba por olvidar. 5 años antes. Madrid. Carmen tenía 20 años, y el mundo entero por delante, cuando consiguió las prácticas en Montes Eventos Corporativos. Era una chica sencilla de Sevilla, el pelo castaño siempre recogido en un moño, ropa discreta, la mirada baja, invisible. Así era como se sentía en medio de toda aquella opulencia madrileña. Pero Rafael Montes la veía. Dios, cómo la veía. Ella notaba sus miradas durante las reuniones, la forma en que sus ojos la seguían cuando cruzaba la oficina, el modo en que encontraba excusas para hablar con ella, preguntando por informes que su asistente podría buscar fácilmente. «Carmen», su voz era grave, envolvente. «Necesito que te quedes hasta tarde hoy. Tenemos que organizar los detalles finales de la fiesta. La fiesta. Su fiesta de despedida de soltero. Mañana Rafael Montes se casaría con Patricia Alarcón, hija de uno de los mayores empresarios del país.
Un matrimonio concertado, todos lo sabían, una alianza comercial disfrazada de cuento de hadas. Por supuesto, señor Montes. Carmen mantuvo la voz firme, profesional, aunque su corazón latía desbocado. La fiesta tuvo lugar en el hotel más lujoso de Madrid. Carmen trabajó entre bastidores, asegurándose de que todo saliera perfecto, mientras Rafael fingía sonreír a los amigos que hacían bromas sobre su última noche de libertad. Ella lo observó desde lejos, memorizando cada detalle de aquel rostro que la atormentaba en sueños, la mandíbula fuerte, los ojos verdes que parecían ver a través de las personas, el pelo negro ligeramente despeinado. 2 de la mañana. La mayoría de los invitados ya se había ido. Carmen estaba guardando las últimas cosas cuando sintió una presencia detrás de ella. «¿Por qué nunca me miras a los ojos, Carmen?». Se congeló. Se giró lentamente y allí estaba él, corbata aflojada, los 3 primeros botones de la camisa abiertos, un vaso de whisky en la mano, borracho. Pero no tanto como para no saber exactamente lo que estaba haciendo. Yo le miro, señor Montes. Rafael dio un paso adelante. «Me llamo Rafael y estás mintiendo». Otro paso. Desvías la mirada cada vez que entro en la sala. ¿Por qué? Carmen sintió la espalda tocar la pared. No había escapatoria. «Porque usted se casa mañana». «Lo sé». Su voz salió ronca, cargada de algo que ella no podía identificar. Arrepentimiento, deseo, con la mujer equivocada. Y entonces la besó. Fue como si el mundo explotara en colores. Carmen se derritió contra él. 5 meses de deseo reprimido finalmente, liberados en aquel beso desesperado, hambriento, devastador. Las manos de él en su cintura, atrayéndola más cerca. Las de ella entrelazadas en su pelo, no queriendo soltarlo nunca más. «Ven conmigo». No fue una petición, fue una súplica. La habitación del hotel era todo lo que Carmen había imaginado. Lujosa, enorme, con una vista impresionante de la ciudad iluminada. Pero apenas registró los detalles. Solo podía ver a Rafael, la forma en que la miraba como si fuera preciosa, frágil, importante. «Espera». Carmen puso la mano en el pecho de él cuando sus dedos empezaron a abrir los botones de su blusa. «Necesito contarte algo». Rafael se detuvo, con los ojos fijos en los de ella. «¿El qué? Yo nunca he hecho esto antes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael cerró los ojos, apoyando su frente en la de ella. «Carmen, sé que te casas mañana. Sé que esto no significa nada para ti, pero significa todo para mí, porque te amo, Rafael. Te amo de una forma que no tiene sentido, que no es razonable, que probablemente me va a destruir, pero te amo. Y quiero que seas tú, solo esta noche. Por favor». Rafael la abrazó como si fuera a romperse, y aquella noche fue gentil, cuidadoso, reverente. Susurró palabras dulces en su oído, prometió cosas que ambos sabían que no podría cumplir. Y cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de rosa y dorado, se quedaron entrelazados en las sábanas blancas, sus cuerpos aún unidos, sus corazones latiendo al mismo ritmo. «No quiero que amanezca», susurró Carmen contra el pecho de él. «Yo tampoco». La voz de Rafael estaba cargada de emoción. «Pero va a amanecer, y tendré que irme». «Lo sé». Cuando Rafael salió de la habitación a las 6 de la mañana, miró hacia atrás una última vez. Carmen estaba sentada en la cama, las sábanas cubriendo su cuerpo desnudo, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Gracias», dijo él simplemente, y entonces se fue. Al día siguiente, Carmen tuvo que organizar la boda, tuvo que ver a Rafael sonreír a Patricia en el altar, tuvo que servir champán en la recepción mientras los invitados brindaban por la pareja perfecta, y cuando él pasó a su lado en el pasillo, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. Él miró a través de ella, como si no existiera, como si aquella noche nunca hubiera ocurrido. 3 semanas después, Carmen descubrió que estaba embarazada, y huyó. El presente volvió con fuerza brutal cuando Gabriel empezó a toser, arrancando a Carmen de sus recuerdos. Corrió hacia la cama del niño, ayudándolo a sentarse, frotando su espalda hasta que la tos pasó. «Ya está, mi amor. Mamá está aquí». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y cuanto más pensaba Carmen en la sugerencia del doctor Enrique, más cobraba forma en su mente aquella idea imposible. Rafael era el padre de Gabriel. Rafael tenía recursos, contactos, una familia entera
que podría ser analizada para buscar compatibilidad. Pero Carmen nunca le habló del embarazo. ¿Cómo podría? Él la descartó como si no fuera nada. Se casó al día siguiente. Vivió 5 años sin buscarla jamás. Pero ahora lo necesitaba. No por ella, por Gabriel. La pregunta era, ¿hasta dónde es capaz de llegar una madre para salvar a su hijo? A la mañana siguiente, Carmen estaba sentada en la mesa de la minúscula cocina cuando doña María entró, con los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. ¿Has dormido algo, hija? No. Doña María sirvió café y se sentó frente a su hija. Por un largo momento, solo el ruido de la calle llenó el silencio entre ellas. Sé lo que estás pensando, dijo doña María finalmente, su voz baja pero firme. Y antes de que preguntes, sí, estoy de acuerdo. Carmen levantó la mirada sorprendida. Mamá, ese hombre es el padre de Gabriel. Tiene derecho a saberlo. Y más que eso, la voz de la anciana se quebró. Más que eso, tiene la obligación de ayudar a salvar a su hijo. Pero nunca le conté lo de Gabriel. Si aparezco ahora 5 años después, me odiará. Pensará que solo quiero dinero. ¿Y qué importa lo que piense? Lo que importa es Gabriel. Doña María apretó la mano de su hija. Hiciste lo que creíste correcto hace 5 años. Huiste porque te humillaron, porque no quisiste ser la amante de un hombre casado, porque quisiste proteger a nuestro bebé de esa familia de tiburones. Lo entiendo, pero ahora ya no se trata de orgullo, Carmen. Se trata de vida o muerte. Las lágrimas finalmente desbordaron los ojos de Carmen. Tengo miedo, mamá. Tengo tanto miedo. Lo sé, hija mía, pero eres fuerte. Siempre lo has sido. Aquella tarde, mientras Gabriel dormía, Carmen cogió su viejo portátil y empezó a investigar. No fue difícil encontrar información sobre Rafael Montes. Estaba en todas las revistas de negocios, en columnas de sociedad, en artículos sobre los empresarios más influyentes de España. Y entonces lo encontró, un artículo de hacía 6 meses. El magnate Rafael Montes anuncia su divorcio tras 5 años de matrimonio. Fuentes cercanas afirman que la separación fue amistosa y que no hubo hijos de la unión. Divorciado. Rafael estaba divorciado. El plan comenzó a formarse en la mente de Carmen como piezas de un rompecabezas macabro. No podía simplemente aparecer y contarle lo de Gabriel. Rafael pensaría que quería dinero, tal vez incluso dudaría de la paternidad. No, necesitaba algo más concreto, algo que garantizara que otro hijo vendría, un hermano para Gabriel, un donante compatible. Eso significaba Dios. Eso significaba seducir a Rafael de nuevo, quedarse embarazada de él a propósito, manipularlo de todas las formas posibles. Estaba mal, era terrible, era inescrupuloso, pero cuando miró a Gabriel durmiendo, tan pequeño y frágil en aquella cama, tan enfermo que apenas podía jugar, Carmen supo que haría cualquier cosa, aunque eso significara convertirse en la persona que juró nunca ser. 2 semanas después, Carmen estaba en Madrid. Dejó a Gabriel al cuidado de doña María y de una enfermera, con el corazón roto pero decidida. Había investigado todo sobre Rafael, sus lugares favoritos, sus horarios, sus rutinas, y entonces, un jueves por la noche, entró en el bar que él frecuentaba. Ya no era la Carmen tímida de hacía 5 años. El vestido rojo ceñido al cuerpo destacaba cada curva. El pelo suelto caía en ondas sobre sus hombros desnudos. El maquillaje era intenso, dramático. Era otra persona. Tenía que serlo. Rafael estaba sentado en la barra, un vaso de whisky en la mano, hablando con un amigo. Ni siquiera la vio entrar, pero Carmen sintió el momento exacto en que él la notó. La conversación murió. El vaso se detuvo a medio camino de sus labios. Sus miradas se encontraron a través del bar abarrotado. Carmen vio cómo el reconocimiento lo golpeaba como una bofetada. Vio la confusión, la sorpresa y luego algo más oscuro, más intenso. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo mirando. 15 minutos después, mientras Carmen esperaba fuera del bar, apareció Rafael. La encontró apoyada en la pared, fumando un cigarrillo que no quería, solo para tener algo que hacer con las manos. Carmen. Su voz era exactamente como la recordaba. Grave, envolvente. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella lo miró a través del humo, forzando una expresión aburrida, tomando una copa. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Rafael dio un paso adelante, sus ojos recorriendo el cuerpo de ella sin disimulo.
5 años. Desapareces durante 5 años y apareces así, en este lugar, vestida así. ¿Te estás quejando de mi ropa? Carmen tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con el tacón. No me estoy quejando de nada. La voz de él se había vuelto más baja, más ronca. Pero quiero saber qué está pasando. Carmen se encogió de hombros, el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No pasa nada. Vivo aquí ahora, vine a tomar una copa. Fin de la historia. Mentirosa. Se quedaron allí, a pocos centímetros el uno del otro. La tensión entre ellos casi palpable. Fue Rafael quien se rompió primero. ¿Sabes qué? No importa. La cogió por la cintura atrayéndola contra él. No importa por qué estás aquí. No importa lo que pasó. Estás aquí ahora, Rafael. Aquella noche, susurró él contra los labios de ella. Nunca olvidé aquella noche. Carmen sabía que debía apartarse. Sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, que estaba arriesgando su corazón de nuevo. Pero cuando Rafael la besó, se olvidó de todo. Se olvidó del plan. Se olvidó de las razones por las que estaba allí. Se olvidó de todo, excepto de la sensación de los labios de él en los suyos, de las manos de él en su cuerpo, del deseo que nunca murió realmente. «Ven conmigo», murmuró Rafael contra su boca. «¿A dónde?» «A cualquier parte. Un hotel. Mi casa. No importa. Solo te necesito. Ahora». Fueron al hotel más cercano. Rafael apenas esperó a que la puerta se cerrara antes de presionarla contra ella, sus manos ya tirando de la cremallera del vestido. Pero entonces, cuando sus ropas estaban esparcidas por el suelo y estaban cayendo en la cama, la alarma de incendios del hotel empezó a sonar. «Estás de broma», gimió Rafael, la frente apoyada en el hombro de Carmen. Tuvieron que vestirse a toda prisa y evacuar el edificio. Fuera, entre docenas de otros huéspedes irritados, descubrieron que había sido una falsa alarma, pero el momento se había roto. «Tengo que irme», dijo Carmen, ya alejándose. «Espera», Rafael la sujetó del brazo. «Dame tu número. Podemos quedar otro día. Puedo llevarte a cenar. Podemos...» «No», Rafael parpadeó confundido. «¿No? No quiero cenar, Rafael. No quiero flores ni conversaciones ni... sea lo que sea que estés ofreciendo». Carmen lo miró fijamente, forzando una frialdad que no sentía. «Quiero lo que casi tuvimos aquella noche. Nada más. ¿Puedes manejar eso?» Vio algo cambiar en el rostro de él. Sorpresa, quizás incluso un poco de dolor. Pero entonces sonrió, esa sonrisa de medio lado que la hacía derretirse. «Claro, si eso es lo que quieres». Pero mientras Carmen se alejaba en la noche madrileña, podía sentir los ojos de él clavados en su espalda. Y supo, con absoluta certeza, que aquello estaba lejos de terminar. Pasaron 5 días antes de que Carmen buscara a Rafael de nuevo. 5 días durante los cuales casi se rindió una docena de veces. Casi cogió el primer autobús de vuelta a Sevilla. Casi confesó todo y suplicó ayuda de rodillas. Pero cada vez que cogía el móvil para llamar a casa, doña María decía lo mismo. «Gabriel está bien. Pregunta por ti, pero está bien». Y Carmen sabía que bien era relativo. Gabriel estaba empeorando cada día. El tiempo se estaba acabando. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. El martes por la noche, Rafael llamó. Carmen no tenía idea de cómo había conseguido su número, pero no le sorprendió. Hombres como Rafael Montes siempre conseguían lo que querían. «Cena», dijo sin preámbulos. «Mañana por la noche. Paso a recogerte a las 8. Te dije que no quería cenar. Y te oí. Pero resulta, Carmen, que he cambiado de opinión sobre lo que yo quiero». Había una nota de desafío en su voz. «¿Así que vienes a cenar conmigo o esto se acaba aquí?» Carmen apretó el teléfono con fuerza. Estaba dándole la vuelta al juego, estableciendo reglas, tomando el control. Ella no podía permitirlo. «Está bien», dijo finalmente, «pero no habrá cena. Me vas a dar la dirección de un hotel y te veré allí, a las 8. Silencio al otro lado de la línea. Luego, «¿Por qué estás haciendo esto?» «¿Haciendo qué?» «Actuando como si no sintieras nada. Como si esto fuera solo sexo». Carmen cerró los ojos, el dolor atravesando su pecho como un cuchillo. «Porque es solo sexo, Rafael. ¿Qué más podría ser?» Colgó antes de que él pudiera responder. Pero Rafael no se rindió. Cuando Carmen llegó al hotel que él indicó, encontró la habitación preparada para una cena romántica. Velas, pétalos de rosa, una mesa puesta con comida cara
que probablemente costó más de lo que ella ganaba en un mes. Rafael estaba en el balcón, de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón de vestir. Se giró cuando la oyó entrar. «¿Qué es esto?», preguntó Carmen, gesticulando hacia la escena. «Una cena». Rafael se acercó. «No quisiste ir a un restaurante, así que traje el restaurante a ti». «Rafael, siéntate conmigo, Carmen, por favor». Había algo vulnerable en su voz. «Solo una hora. Dame una hora para que hablemos. Si después de eso todavía quieres que te trate como si fueras solo un cuerpo, una diversión de una noche, entonces lo haré. Pero dame esa oportunidad». Carmen no debería haber aceptado, pero había algo en la forma en que la miraba, algo que le recordaba al chico que sostuvo su mano aquella primera noche, que susurró promesas contra su piel, que la hizo creer, aunque fuera por unas horas, que ella podría ser amada por alguien como él. Cenaron y hablaron. Rafael le contó sobre el divorcio, sobre cómo su matrimonio con Patricia fue una farsa desde el principio, sobre cómo se despertaba cada mañana a su lado y se sentía más solo que nunca. «¿Por qué te casaste con ella?», preguntó Carmen, la voz más baja de lo que pretendía. Rafael sostuvo su copa de vino, sus ojos fijos en el líquido rojo como si las respuestas estuvieran allí. «Porque era lo que se esperaba. Porque mi padre dijo que era lo mejor para los negocios. Porque fui demasiado cobarde para decir que no». «¿Te arrepentiste?». «Cada maldito día». Levantó los ojos hacia ella, «especialmente cuando me acordaba de ti». El corazón de Carmen dio un vuelco. «Rafael, no...». «Te busqué», continuó él, inclinándose sobre la mesa. «Después de la boda, semanas después, pero habías renunciado, desaparecido, y yo estaba casado. No tenía derecho a buscarte, así que intenté olvidar. ¿Y lo conseguiste?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rafael sonrió, pero era una sonrisa triste. «¿Tú qué crees?». Terminaron la cena en un silencio cargado, y cuando Rafael la atrajo hacia él, cuando sus labios encontraron los de ella en un beso lento y profundo, Carmen se permitió sentir, solo por un momento. Se permitió recordar que había amado a ese hombre una vez, que tal vez, en algún lugar profundo de su corazón roto, todavía lo amaba. Pero entonces sonó el móvil de Rafael. «Ignóralo», susurró ella contra sus labios. Rafael sacó el móvil del bolsillo listo para apagarlo. Entonces vio el nombre en la pantalla y se detuvo. «Es de la residencia de ancianos. Es por Doña Lucía». Carmen se apartó de inmediato. Conocía ese nombre. Doña Lucía había sido la niñera de Rafael, prácticamente una segunda madre para él. «Contesta». Rafael contestó, y con cada palabra que oía, su rostro se volvía más pálido. «Voy para allá». Colgó y miró a Carmen, la angustia clara en sus ojos. «Se ha caído por las escaleras, está en el hospital. Necesito...». «Ve». Carmen ya estaba cogiendo su bolso. «Ve, Rafael». «Carmen, no quiero irme. No ahora. No...». Ella le puso la mano en la cara, obligándolo a mirarla. «Ella te necesita, ve». Rafael la atrajo para un último beso desesperado. «Te llamo mañana. Terminamos esto. ¿Me prometes que me cogerás el teléfono?». «Te lo prometo». Pero era otra mentira. Porque cuando Carmen salió de aquel hotel, estaba temblando. No de deseo, de pavor. Porque por un momento, durante aquella cena, había olvidado por qué estaba allí. Por un momento, realmente creyó que aquello podría ser real. Y eso era más peligroso que cualquier otra cosa. Carmen ignoró las llamadas de Rafael durante 2 días. 2 días en los que luchó contra sí misma, contra las ganas de correr de vuelta a ese hotel, de confesarlo todo, de suplicar ayuda de rodillas. Pero entonces llamó doña María. «Gabriela ha ingresado esta mañana. Fiebre muy alta. Está preguntando por ti, Carmen». Fue como si el mundo dejara de girar. Carmen se derrumbó en el suelo de la habitación de pensión donde se alojaba, sollozando tan fuerte que la dueña de la pensión llamó a la puerta para ver si estaba bien. No lo estaba. Nada estaba bien. Necesitaba volver a casa. Necesitaba estar con su hijo. Pero si volvía ahora, sin haber conseguido lo que vino a buscar, Gabriel moriría. No había otra opción. No había más tiempo. Aquel sábado, Carmen fue a casa de Rafael sin avisar. Era un ático absurdo en el barrio de Salamanca, el tipo de lugar que solo veía en las revistas. El portero intentó detenerla, pero ella simplemente dijo: «Dígale a Rafael Montes que Carmen está aquí». 5 minutos después, Rafael bajaba al vestíbulo, el pelo revuelto,
vistiendo solo unos pantalones de chándal y una camiseta. Se detuvo cuando la vio, sus ojos recorriendo el rostro de ella. ¿Estás bien? No. La voz de Carmen era plana, sin emoción. Te necesito. Ahora, algo cambió en el rostro de él, una oscuridad que ella no pudo leer. Entonces sube. En el ascensor no se tocaron, no hablaron, solo se quedaron allí, la tensión entre ellos tan espesa que apenas podían respirar. Dentro del ático, Rafael se giró hacia ella. ¿Qué está pasando, Carmen? Y no me vengas con mentiras. Merezco la verdad. ¿La verdad? Carmen soltó una risa amarga. La verdad es que no puedo dejar de pensar en ti. La verdad es que huí porque tenía miedo de lo que sentía. La verdad es que te necesito de una forma que me asusta. No eran mentiras. No exactamente. Eran verdades distorsionadas, medias verdades, verdades que servían a su propósito, pero dolían igual. Rafael la atrajo hacia él, sus manos enmarcando su rostro. Entonces déjame cuidarte, déjame ser más que una noche. Podríamos... Carmen lo besó. Lo besó con toda la desesperanza que sentía, con todo el odio por sí misma, con todo el amor que nunca debió sentir. Y cuando Rafael la levantó en brazos y la llevó al dormitorio, ella se dejó llevar. Esta vez no hubo interrupciones. Y cuando todo terminó, cuando estaban tumbados entrelazados en las sábanas, sudorosos y exhaustos, Carmen supo que había conseguido lo que vino a buscar. Podía sentirlo en su cuerpo. Sabía, con una certeza inexplicable, que había una vida comenzando dentro de ella, una vida que salvaría a su hijo. Se levantó de la cama mientras Rafael dormía, se vistió en silencio, cogió el bolso. Fue entonces cuando la voz de él la detuvo. «Te vas». No fue una pregunta. Carmen se giró. Rafael estaba sentado en la cama, las sábanas alrededor de su cintura, los ojos fijos en ella. «Tengo que irme». «¿Por qué?» Salió de la cama sin importarle su propia desnudez y caminó hacia ella. «Carmen, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás ocultando?» «Nada. Yo solo...» «Mentira». Rafael la sujetó por los hombros. Mírame a los ojos y dime que esto no ha significado nada para ti». Carmen lo miró fijamente. Vio la vulnerabilidad en aquellos ojos verdes. Vio al hombre que amó, que aún amaba, que siempre amaría. Y mintió. No ha significado nada. El dolor que cruzó el rostro de él fue como una puñalada en el corazón de Carmen. Él la soltó, dando un paso atrás, como si ella le hubiera pegado. «Entendido». Su voz estaba vacía. «Entonces vete, vete, y esta vez no vuelvas». Carmen se fue, y con cada paso que daba, una parte de ella moría, pero Gabriel estaba vivo, y eso era todo lo que importaba, era todo lo que podía importar. Pasaron 2 semanas. Carmen estaba de vuelta en Sevilla, al lado de Gabriel en el hospital cuando confirmó el embarazo. 6 semanas. Estaba embarazada de 6 semanas. Debería estar feliz, debería estar aliviada, pero todo lo que sentía era un vacío inmenso. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó Gabriel, su manita pequeña sujetándola de ella. Carmen forzó una sonrisa. «No estoy triste, mi amor. Mamá solo está cansada». Pero Gabriel la conocía demasiado bien. «Estás llorando todas las noches. Te oigo». Las lágrimas finalmente se desbordaron. Carmen abrazó a su hijo, escondiendo el rostro en su pelo fino. «Estoy bien, Gabriel, te lo prometo. Y tú también vas a estar bien. Mamá se va a encargar de eso». Porque ahora había un bebé creciendo dentro de ella, un bebé que compartía la misma sangre que Gabriel, un bebé que con un 50% de posibilidades podría ser el donante compatible que necesitaban. Todo estaba saliendo según el plan. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Carmen no esperaba que Rafael la buscara. ¿Por qué lo haría? Le dejó bien claro que no quería nada con él, que él no significaba nada, pero Rafael no se rindió. La encontró. Carmen no sabía cómo, pero él descubrió dónde vivía, y una tarde de martes, mientras volvía del mercado con doña María, encontró a Rafael apoyado en un coche negro brillante frente a la pensión donde vivían. Sus miradas se encontraron, y Carmen vio todo lo que necesitaba ver en el rostro de él: rabia, dolor, determinación. «Tenemos que hablar», dijo él, la voz tan fría que ella se estremeció. «No tenemos nada de qué hablar. No estoy de acuerdo». Rafael abrió la puerta del coche. «Entra. ¿Y si no quiero? Entonces me quedaré aquí, frente a tu casa, hasta que cambies de opinión».
Elige, Carmen. Doña María tocó el brazo de su hija. Ve, Carmen. Habla con él. Ya es hora. Carmen entró en el coche. Condujeron en silencio hasta un parque cercano. Rafael aparcó y finalmente se giró hacia ella. Contraté a un investigador privado, dijo sin rodeos. Después de que te fueras, necesitaba entender, necesitaba saber por qué estabas haciendo eso, por qué apareciste en mi vida de nuevo, me diste esperanza y luego me descartaste como basura. El corazón de Carmen se disparó. Rafael, déjame terminar. Su voz era dura. El investigador descubrió cosas interesantes, como el hecho de que tienes un hijo, un niño de 4 años llamado Gabriel. El mundo se detuvo. Carmen no podía respirar. 4 años, repitió Rafael con los ojos fijos en ella. 4 años y 9 meses, para ser exactos. Interesante, ¿no crees? Teniendo en cuenta que hace exactamente 5 años desde aquella noche en Madrid. Rafael, ¿es mío? La pregunta salió como un susurro ronco. Mírame, Carmen. Mírame a los ojos y dímelo. ¿Es mi hijo? Carmen podía mentir. Debería mentir. Pero cuando miró esos ojos verdes, cuando vio la súplica no dicha allí, simplemente no pudo. Sí, susurró. Sí, es tuyo. El silencio que siguió fue absoluto. Rafael cerró los ojos, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 5 años, dijo finalmente, la voz rota. 5 años me has ocultado que tenía un hijo. Te casaste al día siguiente, Rafael. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que apareciera embarazada en tu luna de miel? Tenía derecho a saberlo. La explosión hizo saltar a Carmen. Rafael golpeó el volante con las manos, la respiración agitada. Es mi hijo, Carmen, y me has robado 5 años de su vida. 5 años que nunca recuperaré. Lo sé. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Lo sé, y lo siento mucho. Pero tienes que entender, yo era una chica de 20 años, embarazada y sola. Tú estabas casado, eras rico, intocable. Yo no podía competir con eso. No podía. Deberías haberme dado la oportunidad de elegir. Rafael estaba llorando ahora, lágrimas de rabia y dolor corriendo por su rostro. Tú decidiste por mí. Le quitaste el derecho a tener un padre. Me quitaste el derecho a ser padre. ¿Cómo pudiste? Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Lo siento mucho, lo siento tanto. Se quedaron allí por largos minutos, solo llorando, el dolor llenando el coche como una entidad viva. Finalmente, Rafael se secó el rostro con el dorso de la mano. Su voz era más tranquila cuando volvió a hablar, pero todavía había un filo de rabia en ella. Quiero verlo. Hoy. Carmen asintió. Está bien. ¿Y Carmen? La miró fijamente. Esta conversación está lejos de terminar. Lejos. Volvieron a la pensión en silencio. Carmen subió primero, el corazón latiendo como un tambor. ¿Cómo le explicaría a Gabriel? ¿Qué le diría? Pero cuando abrió la puerta de la minúscula habitación que compartían, encontró al niño jugando en el suelo con sus coches viejos, tan concentrado que ni los oyó entrar. ¿Gabriel? Carmen llamó suavemente. Hay alguien aquí que quiere conocerte. El niño levantó sus ojos castaños, tan parecidos a los de su padre, y sonrió. Entonces vio a Rafael detrás de Carmen y su expresión cambió a curiosidad. «Hola», dijo Gabriel tímidamente. Rafael se arrodilló para estar a la altura del niño, y Carmen vio que sus manos temblaban. «Hola, Gabriel, me llamo Rafael. ¿Eres amigo de mamá?» Rafael miró a Carmen por encima del hombro. Había tanta emoción en sus ojos que ella casi se derrumbó allí mismo. «Lo soy», dijo finalmente volviendo su atención a Gabriel, «y me encantaría conocerte mejor. ¿Me enseñas tus coches?» Y así, Carmen observó al padre conocer al hijo por primera vez. Observó a Rafael sentarse en el suelo, con su traje caro y sus zapatos de diseño, y jugar con Gabriel como si fuera la cosa más natural del mundo. Oyó la risa de su hijo resonando por primera vez en semanas, un sonido que pensó que nunca volvería a oír. Y cuando Rafael cogió a Gabriel en brazos y el niño espontáneamente abrazó su cuello, Carmen vio el momento exacto en que Rafael se enamoró de su hijo. Ese habría sido el momento perfecto para confesarlo todo, para contarle sobre la enfermedad, sobre el plan, sobre el embarazo. Pero Carmen guardó silencio, porque sabía que cuando contara la verdad, cuando Rafael descubriera cuánto lo había manipulado, esa mirada de rabia volvería, y esa vez no habría perdón. Gabriel se puso enfermo 3 días después.
Carmen estaba preparando la comida cuando oyó el golpe. Corrió a la habitación y encontró a su hijo en el suelo, temblando, los labios morados, los ojos en blanco. Gabriel lo cogió en brazos. «Mamá, mamá, llama a una ambulancia». Pero no había tiempo para ambulancias. Carmen cogió a su hijo en brazos y bajó corriendo las escaleras, gritando por ayuda. Fue cuando vio el coche negro de Rafael, aparcado frente a la pensión. Rafael había estado allí todos los días desde que conoció a Gabriel. Pasaba horas jugando con el niño, contándole historias, llevándolo a pasear, construyendo, demasiado tarde, la relación que debería haber comenzado hacía 5 años. «¡Rafael!», gritó Carmen. Salió del coche inmediatamente, y cuando vio a Gabriel inconsciente en los brazos de ella, su rostro palideció. «¿Qué ha pasado? Ha tenido una convulsión. Necesito llevarlo al hospital. Ahora». Rafael no dudó. Cogió a Gabriel de los brazos de ella y puso al niño en el asiento trasero. Carmen entró junto a él, sosteniendo la cabeza de su hijo en su regazo, mientras Rafael conducía a toda velocidad. «¡Aguanta, campeón!», decía Rafael, sus ojos alternando entre la carretera y el espejo retrovisor. «Aguanta. Tu padre está aquí. No voy a dejar que te pase nada malo». «Tu padre», lo había dicho en voz alta. Carmen miró a Rafael a través de las lágrimas y vio que él también estaba llorando. En el hospital, Rafael usó todo su poder e influencia. En cuestión de minutos, Gabriel estaba siendo atendido por el mejor equipo. Se hicieron análisis. Los médicos hablaban en voz baja. Fue cuando apareció el doctor Enrique. Había viajado desde Sevilla tan pronto como doña María llamó, informando sobre la emergencia. «Necesitamos hablar», le dijo a Carmen, y luego miró a Rafael. Los dos fueron a una sala privada. Carmen supo que ese era el momento. Ya no había escapatoria. «¿Qué le está pasando a mi hijo?», preguntó Rafael antes de que nadie pudiera hablar. «¿Por qué ha tenido una convulsión?». El doctor Enrique miró a Carmen. Ella asintió, las lágrimas ya corriendo. «Gabriel tiene leucemia», dijo el médico suavemente. «Leucemia linfoblástica aguda. Fue diagnosticado hace 3 meses. El silencio que siguió fue devastador». Rafael se giró lentamente hacia Carmen, el rostro una máscara de shock y confusión. «¿Qué, Rafael?». Carmen extendió la mano, pero él se apartó. «¿3 meses? ¿Ha estado enfermo durante 3 meses y no me lo dijiste?». Su voz estaba subiendo, la histeria comenzando a infiltrarse. «¿Mi hijo se está muriendo y no me lo dijiste?». «No sabía cómo». «Sí, ¿cómo? Coges un teléfono y llamas, mandas un mensaje, me buscas y me lo cuentas». Rafael estaba gritando ahora, las manos en el pelo. «Por el amor de Dios, Carmen, es mi hijo». «Lo sé». «No, no lo sabes». Rafael dio un puñetazo en la pared, haciendo que ambos saltaran. «Si lo supieras, si realmente entendieras lo que significa, nunca me habrías ocultado esto». El doctor Enrique interrumpió amablemente. «Señor Montes, entiendo que esté molesto, pero necesitamos discutir las opciones de tratamiento». «¿Opciones?». Rafael se giró hacia él. «¿Qué opciones? ¿Qué se puede hacer?». «Gabriel necesita un trasplante de médula ósea, urgentemente. Ya hemos buscado en el banco de donantes, pero no encontramos compatibilidad. La mejor oportunidad sería un hermano biológico. No tiene hermanos». «Todavía no», susurró Carmen. Rafael se giró hacia ella lentamente. «¿Qué has dicho?». Carmen respiró hondo. Era ahora, la verdad, toda ella. «Estoy embarazada, Rafael. De 8 semanas, nuestro bebé tiene un 50% de posibilidades de ser compatible con Gabriel». El mundo pareció detenerse. Rafael la miró fijamente, procesando las palabras, y entonces, lentamente, la comprensión comenzó a surgir en sus ojos. Comprensión seguida de horror. «¿Cuándo te quedaste embarazada?». Carmen no respondió. «Carmen», su voz era peligrosamente baja. «¿Cuándo te quedaste embarazada?». «Aquel sábado en tu casa». «Aquel sábado». Rafael soltó una risa sin humor. «El sábado que apareciste de la nada. El sábado que tú...». «Dios». Se presionó las manos contra la frente. «Lo planeaste. Me buscaste a propósito, me sedujiste a propósito». «Rafael, puedo explicarlo». «Me usaste». La explosión resonó en la sala. «Me usaste como un puto donante de esperma. Me manipulaste, me mentiste, me hiciste pensar que había algo real entre nosotros, todo para quedarte embarazada. Necesitaba salvar a nuestro hijo. ¿Y por qué no pediste ayuda?». Rafael estaba frente a ella ahora.
el rostro rojo, las venas hinchadas en el cuello. ¿Por qué no viniste a mí y me contaste la verdad? ¿Por qué tuviste que mentir y manipular y...? Se detuvo, respiró hondo, y cuando volvió a hablar, su voz estaba rota. Nunca pensabas contarme sobre este embarazo tampoco, ¿verdad? Ibas a tener al bebé, esperar a ver si era compatible, hacer el trasplante y luego... ¿Qué? ¿Desaparecer de nuevo? ¿Robarme otro hijo? No, Rafael, no. Dime que me equivoco. La sujetó por los hombros, sus dedos clavándose en su piel. Mírame a los ojos y dime que me equivoco. Carmen no pudo. Rafael la soltó como si quemara. No me lo puedo creer. Realmente no puedo creer que seas capaz de esto. Estaba desesperada. Mi hijo se está muriendo. Nuestro hijo se está muriendo y tú decidiste sola que yo no merecía saberlo, que ibas a manipular, mentir y robar para conseguir lo que querías. Rafael se secó el rostro agresivamente. Eres igual que todas las demás personas en mi vida, usándome por lo que puedo ofrecer, por mi genética, por mi dinero, por mi poder, pero nunca, nunca por quién soy realmente. Eso no es verdad. ¿No? La miró fijamente. Entonces dime, Carmen, cuando estabas en esa cama conmigo, cuando me estabas besando, haciéndome prometer cosas, ¿en qué estabas pensando? ¿En mí o en el bebé que estabas intentando concebir? La verdad debía doler menos que la mentira, pero cuando Carmen vio el dolor crudo en el rostro de Rafael, cuando vio el momento exacto en que su corazón se partió, deseó poder mentir, deseó poder decir que todo era verdad, que lo amaba, que aquello era real, pero ya había mentido demasiado. Estaba pensando en salvar a mi hijo, dijo en voz baja. Rafael asintió lentamente, como si eso confirmara todo lo que pensaba. Entendido. Se giró para irse. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen, el pánico creciendo. A hacer lo que deberías haberme dejado hacer desde el principio. Rafael abrió la puerta, cuidar de mi hijo, y entonces se fue, dejando a Carmen sola con el peso de todas sus mentiras. Rafael no se fue, al menos no de la vida de Gabriel. En los días siguientes, estuvo en el hospital todos los santos días. Pagó para que Gabriel fuera trasladado a la mejor habitación disponible, contrató a los mejores especialistas del país, hizo todo lo que su dinero podía comprar, pero no le habló a Carmen. Ella lo intentó explicar, intentó disculparse, pero cada vez que se acercaba, Rafael simplemente le daba la espalda y se iba. «Me odia», le dijo Carmen a doña María una tarde, observando a través de la ventana de la habitación cómo Rafael jugaba con Gabriel. «Está herido», corrigió doña María. «Es diferente. Es lo mismo». «No lo es, hija mía. El odio es frío. Lo que él siente por ti es caliente, intenso. Todavía hay amor ahí. Solo está enterrado bajo mucho dolor». Carmen quería creerlo, pero era difícil cuando Rafael la miraba como si fuera una extraña. Cuando discutía los tratamientos de Gabriel solo con los médicos, excluyéndola por completo. Cuando empezó a hablar de llevar a Gabriel a Madrid, a su ático, donde podría recibir mejores cuidados. «No puedes quitármelo», dijo Carmen cuando finalmente lo confrontó en el pasillo del hospital. Rafael la miró con esos ojos verdes y fríos. «No voy a quitártelo. Voy a cuidar de mi hijo de la forma que debería haber podido hacerlo desde el principio. Rafael, por favor. Destruiste cualquier derecho que tenías a pedirme nada». Su voz era controlada pero venenosa. «La única razón por la que todavía te hablo es porque Gabriel te quiere, y no voy a ser el responsable de quitarle a su madre mientras está enfermo. Hice lo que creí que tenía que hacer, y yo estoy haciendo lo mismo». Rafael dio un paso más cerca. «La diferencia es que yo no estoy mintiendo, no estoy manipulando. Estoy siendo claro sobre mis intenciones. Voy a llevar a Gabriel a Madrid. Puedes venir o no. Es tu elección». «Eso no es una elección». «¿No?». Él inclinó la cabeza. «Curioso. Tú tampoco me diste ninguna elección, pero yo todavía tengo que vivir con las consecuencias de tus decisiones». Carmen sintió que las lágrimas le quemaban, pero se negó a dejarlas caer. «Nunca quise hacerte daño». «¿No quisiste? ¿O no te importó?». Rafael le dio la espalda. «De cualquier forma, ya es demasiado tarde». 3 días después, Carmen, Gabriel y doña María estaban en el ático de Rafael en Madrid. Era un lugar inmenso, con vistas a la ciudad, una decoración minimalista cara y suficientes habitaciones para albergar a una familia entera.
Rafael había transformado una de las habitaciones en un cuarto infantil completo para Gabriel. Tenía de todo: juguetes, libros, incluso una mini estación de juegos. Cuando Gabriel lo vio, sus ojos brillaron de una forma que Carmen no había visto en meses. ¿Es todo para mí?, preguntó el niño mirando a Rafael con adoración. Todo, confirmó Rafael, arrodillándose a su lado. Y cuando te pongas mejor, podremos ir al parque de atracciones, y al zoo, y a todos los sitios que quieras. ¿De verdad? De verdad. Rafael besó la frente de su hijo. Te lo prometo. Carmen observó la escena desde lejos, con el corazón roto, porque vio algo que la asustó. Gabriel se estaba apegando a Rafael, y cuanto más tiempo pasaban juntos, más se alejaba el niño de ella. No era intencionado por parte de Rafael. Al menos, Carmen quería creer que no lo era, pero el hecho permanecía. Cada vez que Gabriel necesitaba algo, llamaba a Rafael. Cada vez que quería jugar, se lo pedía a su padre. Y todas las noches era Rafael quien le contaba cuentos hasta que se dormía. Carmen estaba siendo reemplazada, y no podía hacer nada para evitarlo. «Me estás alejando de Gabriel», le dijo Carmen a Rafael una noche, después de que Gabriel se durmiera. Era la primera vez que él no la evitaba activamente. «No lo estoy haciendo». «Sí, lo estás, y lo sabes». Rafael se sirvió un whisky, sin ofrecerle nada a ella. «¿Qué quieres que haga, Carmen? ¿Que me mantenga alejado de mi hijo? ¿Que pierda aún más tiempo con él? No, pero podrías intentar perdonarme». Él soltó una risa amarga. «¿Perdonarte? ¿Quieres perdón? Quiero que entiendas por qué hice lo que hice». «Lo entiendo». Rafael se giró hacia ella con los ojos llameantes. «Lo hiciste porque tu hijo se estaba muriendo y estabas desesperada. Lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué pensaste que mentir y manipular era la única opción. ¿Por qué no pudiste confiar en mí? ¿Por qué me descartaste?» Las palabras explotaron de Carmen. «Porque aquella mañana, hace 5 años, me trataste como si no fuera nada, como si aquella noche no hubiera significado nada, y luego te casaste y te vi sonriendo junto a esa mujer como si yo ni siquiera existiera». «Era un cobarde», dijo Rafael en voz baja, «un cobarde que estaba atrapado en una vida que no eligió, con una mujer a la que no amaba. Pero eso no cambia lo que hiciste ahora. No justifica la manipulación. Lo sé». Las lágrimas finalmente cayeron. «Sé que lo que hice fue terrible. Sé que te usé y te hice daño. Pero Rafael», dio un paso hacia él, «yo también te amaba. Siempre te he amado. Y cuando te busqué, cuando yo...» «No». Rafael levantó la mano deteniéndola. «No hagas eso. No intentes usar tus sentimientos como excusa, porque si realmente me hubieras amado, habrías confiado en mí, me habrías dado la oportunidad de ser el padre que siempre quise ser. Lo siento mucho. Yo también». Terminó el whisky de un trago. «Pero las disculpas no cambian el pasado. Y no cambian el hecho de que no sé si algún día podré volver a confiar en ti». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Carmen sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente existimos el uno al lado del otro? ¿Por Gabriel? Por ahora sí». Rafael puso el vaso vacío en la barra. «Porque al final del día, Carmen, nada de esto importa si no podemos salvar a nuestro hijo. Y para eso te necesito. O al menos al bebé que llevas dentro». Fue la forma cruel en que lo dijo lo que rompió a Carmen por completo. Como si fuera solo una incubadora, una herramienta. Exactamente lo que ella le había hecho sentir. Y Carmen se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, se lo merecía. Las semanas se arrastraron como años. Carmen vivía en el ático de Rafael, pero era como vivir con un fantasma. Compartían el mismo espacio, pero habitaban mundos diferentes. Hablaban solo sobre Gabriel. Coordinaban citas médicas y medicaciones. Eran padres eficientes de un hijo enfermo, pero no eran nada más que eso. La barriga de Carmen empezó a crecer. 12 semanas, 14, 16. Cada semana que pasaba era una semana más cerca de la posibilidad de salvar a Gabriel, pero también era una semana más lejos de cualquier oportunidad de reconciliación con Rafael, hasta que una noche Carmen se despertó con dolores terribles. «¡Rafael!», gritó desde la puerta de la habitación de él. «¡Rafael!». Apareció en segundos, todavía somnoliento, pero inmediatamente alerta cuando vio la sangre corriendo por las piernas de ella. «No», sollozó Carmen. «No, no, no, el bebé».
No puedo perder al bebé. Gabriel va a... Tranquila. Rafael ya tenía el teléfono en la mano, llamando a una ambulancia, pero cogió a Carmen en brazos con la otra mano. Respira, Carmen. Solo respira. En el hospital, las horas se arrastraron. Se hicieron pruebas, ecografías. El silencio de los médicos era aterrador. Rafael estuvo a su lado todo el tiempo. Sostuvo su mano mientras esperaban. Y cuando finalmente el médico regresó con una sonrisa de alivio, diciendo que era solo un leve desprendimiento de placenta, que el bebé estaba bien pero ella necesitaría reposo absoluto, fue en los brazos de Rafael donde Carmen se derrumbó. Pensé que lo había perdido. Lloró contra el pecho de él. Pensé que había perdido nuestra última oportunidad de salvar a Gabriel. Rafael la abrazó con fuerza. Y por primera vez en semanas, Carmen sintió los brazos de él verdaderamente a su alrededor, no solo sosteniéndola, abrazándola. «No lo has perdido», susurró él en su pelo. «Está todo bien». De vuelta en el ático, Rafael la llevó en brazos a la cama e insistió en que se quedara acostada. Él mismo le hizo un té, trajo mantas. Se sentó en el borde de la cama durante largos minutos, solo mirándola. «Tuve tanto miedo», confesó Carmen en la penumbra de la habitación, no solo por Gabriel, sino por el bebé. Por este bebé que ni siquiera planeé amar, pero... «Lo amas», completó Rafael suavemente. «Lo amo». Puso la mano en su vientre, donde una pequeña curva comenzaba a formarse. «Los amo a los dos. Y te amo a ti. Sé que no me crees. Sé que destruí cualquier posibilidad de que vuelvas a confiar en mí. Pero es verdad. Te amo». Rafael cerró los ojos. «Carmen, no tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras». Hubo un largo silencio. Entonces Rafael abrió los ojos y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de ella se detuviera. «Ojalá pudiera creerte», dijo, la voz ronca de emoción. «Lo deseo tanto, porque yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Incluso cuando te fuiste, incluso cuando me usaste, todavía te amo de una forma que me asusta». Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen. «Rafael, pero el amor no es suficiente, ¿verdad?». Se levantó de la cama. «Porque el amor sin confianza es solo dolor. Y no sé cómo volver a confiar en ti. No sé si puedo». Y una vez más la dejó sola. Una vez más, Carmen estaba sola con sus elecciones y sus consecuencias. Pero algo había cambiado. En las semanas siguientes, Rafael ya no era frío. Todavía había distancia entre ellos, pero era una distancia más suave. Le preguntaba cómo se sentía. Le traía sus comidas favoritas. Le masajeaba los pies hinchados al final del día. Pequeñas cosas, pero para Carmen lo eran todo. Y entonces llegó el día en que Gabriel preguntó algo que lo cambió todo. «Mamá, ¿por qué Rafael duerme en otra habitación?». Carmen le estaba leyendo un cuento en la cama, su barriga ya grande contra el costado del niño. Se congeló con la pregunta. «¿Qué quieres decir, amor? El papá de Miguel duerme en la misma habitación que su mamá. ¿Por qué Rafael no duerme contigo?». Gabriel nunca había llamado a Rafael papá directamente, pero ahora esa palabra no dicha flotaba en el aire entre ellos. «Es complicado, Gabriel, porque os peleasteis». Algo así. Gabriel lo pensó por un momento. Luego, «¿Tú lo quieres?». Carmen sintió que el corazón se le encogía. «Lo amo, Gabriel». «Entonces, ¿por qué no se lo dices?». De la boca de los niños. Carmen rió entre lágrimas. «Ya se lo he dicho». «¿Y no te cree?». «No lo sé». Gabriel se giró para abrazarla, o tanto como podía, con la barriga en medio. «Deberías decírselo otra vez». «Hasta que te crea». Aquella noche Carmen no pudo dormir. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente, y por primera vez pensó, ¿y si luchaba? No por el bebé, no por Gabriel, sino por Rafael, por ellos. ¿Era demasiado tarde? Solo había una forma de averiguarlo. Carmen encontró a Rafael en la terraza, mirando la ciudad iluminada. Eran las 3 de la mañana, pero él estaba despierto, un vaso de whisky en la mano, los hombros tensos. «¿No puedes dormir?», preguntó ella suavemente. Rafael no se giró. «Nunca puedo». Carmen se acercó despacio, poniéndose a su lado en la barandilla de la terraza. La brisa nocturna era fresca contra su piel. «Gabriel me ha preguntado hoy por qué duermes en otra habitación», dijo. Eso hizo que Rafael la mirara. «¿Qué le has dicho?». «La verdad, que nos peleamos, que es complicado». Carmen respiró hondo, pero dijo algo que se me quedó grabado. Me preguntó si te amaba. Le dije que sí, y dijo que debería decírtelo otra vez. «Hasta que me creyeras». Rafael volvió su mirada a la ciudad. «Carmen,
Así que eso es lo que voy a hacer. Se giró para encararlo por completo. Voy a contarte la verdad, toda ella, y puedes hacer lo que quieras con esa información. Ya sé la verdad. No, no la sabes. Carmen cogió la mano de él, y para su sorpresa, él no la apartó. Sabes los hechos, pero no lo sabes todo. Así que déjame hablar, por favor. Rafael asintió lentamente. Cuando te casaste aquel día, comenzó Carmen, la voz temblando, una parte de mí murió. Sé que suena dramático, sé que éramos prácticamente extraños, pero te había amado a distancia durante meses, y aquella noche, me hiciste creer que tal vez, solo tal vez, no estaba loca por amarte. Carmen, déjame terminar, apretó la mano de él. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi primer instinto fue contártelo. Te juro que lo fue. Pero entonces pensé, ¿y si piensa que lo hice a propósito? ¿Y si piensa que le estoy tendiendo una trampa? ¿Y si me ofrece dinero para que me vaya? Y no podía soportar eso. No podía soportar que me miraras como si fuera solo otra mujer intentando aprovecharse de ti. Rafael estaba callado, escuchando. Así que huí, y crié a Gabriel sola. Y fue difícil, Rafael. Fue tan difícil. Pero cada vez que lo miraba, te veía a ti. Y amaba eso, y odiaba eso al mismo tiempo. Porque él era la mejor parte de ti, pero también era el recordatorio constante de lo que nunca podría tener. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero Carmen continuó. Cuando Gabriel enfermó, cuando el médico dijo que necesitaba un hermano, entré en pánico, porque sabía lo que eso significaba. Significaba buscarte, significaba enfrentarme a ti, y tenía tanto miedo, no de lo que me harías, sino de lo que pasaría si te veía de nuevo y todos esos sentimientos volvían. ¿Y volvieron?, preguntó Rafael suavemente. Nunca se habían ido. Carmen soltó una risa ahogada. Así que sí, te busqué con una intención. Planeé seducirte. Te usé para quedarme embarazada. Todo eso es verdad. Pero lo que también es verdad es que cada momento que pasé contigo, cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada en la oscuridad, todo eso fue real para mí. Puso su mano libre sobre su vientre. Cuando preparaste esa cena en el hotel, cuando intentaste conocerme de verdad, entré en pánico, porque no podía permitirme recordar que no eras solo el padre de Gabriel o un donante genético. Eras Rafael, el hombre al que siempre amé. Y si recordaba eso, si dejaba que mi corazón se abriera por completo, no tendría el valor de seguir con el plan. Rafael se giró hacia ella por completo ahora, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Así que fui cruel, continuó Carmen. Te traté como si no significaras nada porque era la única forma en que podía soportarlo. Y cuando me fui aquella mañana, después de conseguir finalmente lo que quería, estaba destrozada, porque había usado al hombre que amaba, le había mentido, me había convertido exactamente en el tipo de persona que siempre odié. ¿Por qué me estás contando esto ahora? La voz de Rafael estaba cargada de emoción. Porque mereces la verdad completa. No solo los hechos, sino los sentimientos detrás de ellos. Carmen llevó la mano de él hasta su vientre. Te busqué por Gabriel, pero me enamoré de ti otra vez. O tal vez nunca dejé de amarte. Y ahora sé que aunque nunca me perdones, aunque nunca puedas volver a confiar en mí, necesitaba que lo supieras. No solo fuiste usado, eres amado, profundamente, completamente, desesperadamente. El silencio se extendió entre ellos. Rafael miraba donde su mano estaba sobre el vientre de ella, sintiendo al bebé, hijo de ambos, moverse bajo sus palmas. Estaba tan enfadado contigo, dijo finalmente, tan herido, porque pensé que finalmente había encontrado a alguien que me veía como algo más que un nombre o una cuenta bancaria, y entonces descubrí que me habías usado de la peor forma posible. Lo sé, y lo siento tanto, pero... La interrumpió Rafael levantando los ojos para encontrarlos de ella. Yo también te estaba usando, de una forma diferente pero aún así usando, porque cuando apareciste en ese bar no te pregunté qué había pasado en los últimos 5 años. No me importó por qué estabas allí, solo quería una cosa, y cuando ofreciste exactamente eso, sin complicaciones, lo acepté, porque era más fácil que lidiar con mis propios sentimientos. Carmen parpadeó sorprendida. Y después, continuó él, cuando me enteré de lo de Gabriel, de la enfermedad, de todo,
Me centré tanto en mi dolor que ni siquiera me paré a pensar en lo que tú estabas pasando. Una madre con un hijo moribundo, sin dinero, sin recursos, sin esperanza. Y entonces la única esperanza que tenías era el hombre que te descartó 5 años antes. ¿Qué esperabas que hiciera yo en tu lugar? Yo no lo sé. Yo sé lo que habría hecho. Rafael usó su pulgar para limpiar las lágrimas de las mejillas de ella. Habría hecho exactamente lo que tú hiciste, quizás peor, porque cuando se trata de proteger a alguien que amamos, no hay límites que no crucemos. Rafael, te amo, Carmen. Las palabras salieron como una confesión, un alivio, una promesa. Te amo con todo lo que soy, y no importa lo que venga, no importa a qué nos enfrentemos, no voy a soltarte nunca más, a ninguno de vosotros. Y entonces la besó. No fue como los besos anteriores, hambrientos, desesperados, llenos de negación. Este fue suave, reverente, un beso que prometía futuro, que prometía perdón, que prometía amor. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Vamos a salvar a nuestro hijo, susurró Rafael contra la frente de ella. Y después, vamos a ser la familia que siempre deberíamos haber sido. ¿Crees que él me perdonará por haber mentido? ¿Gabriel? Rafael sonrió. Ese niño te quiere más que a nada en el mundo. Ya te ha perdonado antes incluso de que se lo pidieras. Aquella noche, por primera vez en meses, Carmen durmió pacíficamente en los brazos de Rafael, donde siempre perteneció. El tercer trimestre del embarazo llegó rápido. Carmen estaba de 28 semanas cuando algo cambió en Gabriel. Empezó a estar más cansado, más pálido. Los médicos aumentaron las medicaciones, pero todos sabían la verdad. El tiempo se estaba acabando. Gabriel necesitaba el trasplante pronto, muy pronto. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó Rafael al doctor Enrique en una consulta de rutina. El médico dudó. Idealmente, deberíamos hacer el trasplante tan pronto como el bebé cumpla las 32 semanas. Recogeríamos células del cordón umbilical en el parto. ¿Y si no podemos esperar?, preguntó Carmen, la voz temblando. Entonces tendremos que explorar otras opciones. Pero todos sabían que no había otras opciones. Esta era la última oportunidad. Rafael empezó a hacer planes. Contactó a Roberto Montes, su padre, por primera vez en meses. Su relación siempre había sido complicada. Roberto era duro, exigente, más interesado en los negocios que en la familia. Pero ahora era el abuelo de Gabriel. Merecía saberlo. La reacción de Roberto sorprendió a todos. ¿2 nietos? El viejo magnate se sentó pesadamente en la silla de su despacho cuando Rafael se lo contó todo. Tengo 2 nietos y nadie me lo ha dicho. Acabo de enterarme de lo de Gabriel hace unos meses, papá. Y la situación es complicada. ¿Complicada? Roberto se levantó con los ojos llorosos, algo que Rafael nunca había visto. ¿Mi nieto se está muriendo y crees que complicado es una excusa para no decírmelo? Papá, siempre quise nietos, Rafael, siempre. Por eso te obligué a casarte con Patricia, porque pensaba que al menos de ella tendrías herederos. Roberto se pasó la mano por la cara. ¿Y ahora me dices que tengo un nieto maravilloso que está enfermo y otro en camino y he perdido meses de sus vidas? Rafael nunca había visto a su padre así, vulnerable, casi humano. Puedes conocerlos ahora, si quieres. ¿Si quiero? Roberto cogió el teléfono. Cancela todas mis reuniones de esta semana. Voy a Madrid ahora mismo. El encuentro de Roberto con Gabriel fue inesperado. El viejo empresario entró en el ático de Rafael como un huracán, todo bravuconería y autoridad. Pero cuando vio a Gabriel, tan pequeño y frágil, pero con esos ojos montes tan característicos, simplemente se detuvo. «Hola», dijo Gabriel tímidamente. Roberto se arrodilló con dificultad frente al niño, y entonces, para el shock absoluto de Rafael, el anciano empezó a llorar. «Eres perfecto», susurró, tocando suavemente el rostro de Gabriel. «Absolutamente perfecto». En los días siguientes, Roberto fue una presencia constante. Le contaba historias a Gabriel sobre la familia Montes, sobre las aventuras que habían tenido, sobre el imperio que un día sería del niño. Hizo que Carmen se sintiera bienvenida, sorprendentemente bienvenida. «Le has dado a mi familia el mayor regalo posible», le dijo a ella una tarde. «No solo un heredero, sino la oportunidad de que Rafael sea finalmente feliz. Gracias». Y entonces, cuando Carmen estaba de 30 semanas de embarazo, Gabriel tuvo una crisis.
Su cuerpecito simplemente empezó a apagarse. Infección tras infección. La médula ósea ya no producía suficientes células. Fue trasladado de urgencia al hospital, y los médicos fueron claros. A Gabriel le quedaban días, quizás horas. Rafael y Carmen se sentaron al lado de la cama del niño, sosteniendo cada una de sus manitas mientras las máquinas pitaban a su alrededor. «No voy a dejarte ir», susurró Rafael, besando los pequeños dedos de su hijo. «¿Me oyes? No vas a ir a ninguna parte. Tu padre está aquí, tu madre está aquí, tu hermanito está llegando, somos una familia, y las familias no se rinden». Pero Gabriel no respondía. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial, y Carmen, desesperada, hizo lo único que podía hacer: rezar. «Por favor», susurró al universo, a Dios, a quien quiera que estuviera escuchando. «Por favor, no te lleves a mi bebé. Por favor, haré cualquier cosa, solo no te lo lleves». Rafael la atrajo hacia él con un brazo, el otro todavía sosteniendo a Gabriel, y juntos lloraron. Lloraron por todo lo que habían perdido, lloraron por todo lo que aún podían perder, lloraron por la injusticia de todo aquello. El doctor Enrique entró en la habitación con el rostro serio. «Tenemos que hacer un parto de emergencia», dijo sin rodeos. «El bebé tiene 30 semanas. No es lo ideal, pero es viable, y si es compatible, puede ser la única oportunidad de Gabriel». Carmen miró su vientre, donde el bebé, su hijo, estaba creciendo. 30 semanas. Prematuro. Habría riesgos. Tantos riesgos. Pero Gabriel se estaba muriendo. «Hazlo», dijo. «Haz el parto». Rafael sostuvo su rostro. «¿Estás segura?» «Tengo que estarlo». Carmen cubrió las manos de él con las suyas. «Es por esto que estamos aquí. Es por esto que todo esto ha pasado. Para salvar a Gabriel. Y si el bebé, no nos va a pasar nada». Forzó una sonrisa que no sentía. «Vamos a estar bien. Todos nosotros». Pero mientras la llevaban al quirófano, mientras Rafael tenía que elegir entre quedarse con Gabriel o ir con ella, Carmen se permitió tener miedo, verdadero miedo, porque por primera vez ella no tenía el control. No había planes, no había manipulación, solo había fe. Fe en que todo esto habría valido la pena, fe en que el amor sería suficiente. La cirugía fue borrosa. Carmen recordaba luces brillantes, voces distantes, el sonido rítmico de las máquinas, y entonces un llanto, fuerte, furioso, indignado. «Su bebé, su hijo, es un niño», anunció el médico. «Pequeño pero fuerte. Lo has hecho muy bien, Carmen. Un niño». Tenía 2 niños ahora, pero no había tiempo para celebraciones. El bebé, Miguel lo llamaron más tarde, fue llevado inmediatamente para hacerle pruebas. Se recogieron las células del cordón umbilical, y entonces todos esperaron. Rafael estaba dividido entre 2 habitaciones, 2 vidas, 2 hijos. Carmen lo vio a través del cristal, corriendo de un lado para otro, el pelo revuelto, el rostro pálido de agotamiento y miedo. Doña María estaba a su lado, sosteniendo su mano. «Todo saldrá bien, hija mía. Tiene que salir bien». Pero Carmen no estaba tan segura. 50% de posibilidades. Era una moneda al aire. Cara o cruz. Vida o muerte. 6 horas después, el doctor Enrique entró en la habitación. Su rostro era ilegible. «¿Y bien?», se obligó a preguntar Carmen, aunque cada parte de ella no quería oír la respuesta. «Miguel es...». El doctor Enrique dudó, y en ese segundo, Carmen murió 1000 veces. «No es compatible». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en la habitación como un disparo. «¿Qué?», fue todo lo que Carmen pudo susurrar. «Miguel no es compatible con Gabriel. El HLA no coincide». Carmen no sintió cuando se derrumbó en la cama. No sintió a doña María agarrándola. No sintió nada excepto un vacío absoluto, consumidor. Había fracasado, después de todo. Después de todas las mentiras, toda la manipulación, todo el dolor, había fracasado. Gabriel iba a morir. «Pero», continuó el doctor Enrique, y había algo diferente en su voz ahora, algo como esperanza. «Hemos analizado a todos los miembros inmediatos de la familia, protocolos estándar». ¿Y? Rafael había aparecido en la puerta, con los ojos inyectados en sangre. «Roberto Montes. Él es compatible». Silencio, silencio absoluto. «¿Mi padre?»,
dijo finalmente Rafael con voz incrédula. Su padre. Es una coincidencia casi perfecta. Podemos hacer el trasplante en cuestión de días si él está de acuerdo. Si él estaba de acuerdo. Como si hubiera alguna duda. Roberto estaba en el hospital en menos de una hora. Apenas escuchó la explicación completa antes de decir: ¿cuándo lo hacemos? Señor Montes, es una cirugía seria. Hay riesgos. No me importan los riesgos. El viejo magnate miró a través del cristal donde dormía Gabriel, conectado a una docena de máquinas. Es mi nieto, mi sangre. Si puedo salvarlo, entonces no hay elección que hacer. Programen la cirugía. 3 días después, Roberto Montes estaba en un quirófano mientras los médicos extraían médula ósea de los huesos de su cadera. Y en otra sala, Gabriel recibía las células que podrían salvar su vida. Carmen y Rafael esperaban en el pasillo, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Miguel estaba en los brazos de doña María, tan pequeño y perfecto, ajeno al hecho de que él no había sido el héroe de esta historia, pero estaba bien, porque había sido amado desde el primer momento. Amado no por lo que podía hacer, sino por quién era. Las horas se arrastraron como años, y entonces, finalmente, el doctor Enrique salió. El trasplante ha sido un éxito, dijo, y Carmen vio lágrimas en sus ojos profesionales. El cuerpo de Gabriel está aceptando las células. Aún es pronto, pero soy optimista. Carmen no recordaba haber empezado a llorar. Solo recordaba a Rafael cogiéndola en brazos, girando con ella, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Doña María se unió a ellos, Miguel siendo apretado en medio, protestando con pequeños lloriqueos antes de calmarse de nuevo. Eran una familia, desordenada, imperfecta, creada a través del dolor y los errores, pero una familia al fin y al cabo. Roberto se recuperó notablemente rápido para un hombre de su edad, y cuando finalmente pudo ver a Gabriel de nuevo, un Gabriel que estaba más sonrosado, más fuerte, empezando a sonreír de nuevo, lloró abiertamente. Valió la pena cada segundo de dolor, le dijo a su nieto. Cada segundo. Gabriel, que ahora sabía la historia completa, una versión editada apropiada para niños, miró a su abuelo con adoración. Me salvaste. No, mi niño. Roberto le besó la frente. Tú me salvaste a mí. 6 meses después, Gabriel estaba en remisión completa. Su pelo había vuelto a crecer, más oscuro ahora. Sus mejillas estaban sonrosadas. Corría por el ático con Miguel tambaleándose detrás de él, intentando seguir a su hermano mayor. Carmen estaba en la terraza observando la escena a través de la cristalera, cuando Rafael se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿En qué estás pensando?», murmuró él en su oído. «En cómo hemos llegado hasta aquí», respondió ella, inclinándose contra él. «En todo lo que ha pasado, todas las mentiras, todo el dolor, todo el amor», completó Rafael. Carmen se giró en sus brazos para mirarlo. «¿Realmente me has perdonado? ¿Completamente?». Rafael consideró la pregunta por un largo momento. Perdonar no significa olvidar, pero significa elegir el amor por encima del dolor. Y yo te elijo a ti, Carmen. Cada maldito día te elijo a ti. Se arrodilló, y Carmen sintió que el corazón se le paraba. Rafael sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «El anillo es sencillo», dijo abriendo la caja para revelar una alianza de oro con un pequeño diamante. «No es el tipo de cosa que la mayoría de las mujeres esperan de un Montes. Pero no quiero que te cases conmigo por mi nombre o mi dinero. Quiero que te cases conmigo porque soy el hombre que se despierta cada noche cuando Miguel llora. El hombre que le lee cuentos a Gabriel hasta quedarse ronco. El hombre que ha quemado la cena 3 veces esta semana, intentando aprender a cocinar». Carmen reía entre lágrimas. «Quiero casarme contigo porque eres mi hogar», continuó Rafael. «Porque cuando me despierto por la mañana y te veo durmiendo a mi lado, sé que estoy exactamente donde debería estar. Porque quiero que nuestros hijos vean lo que es el amor de verdad. No perfecto, pero real». «Sí», susurró Carmen. Rafael parpadeó. «¿Sí? Sí, me caso contigo». Lo levantó tirando de él y lo besó. «Hoy, mañana, para siempre». Sí. Cuando se separaron, Gabriel estaba en la puerta, sonriendo de oreja a oreja. «¿Se lo has pedido?». Rafael rió. «Se lo he pedido». «Ya ha dicho que sí». «Ha dicho que sí». Gabriel corrió a abrazar las piernas de ambos. «Entonces, ¿ahora somos una familia de verdad?». Rafael cogió a su hijo en brazos. «Siempre hemos sido una familia de verdad, campeón.
Solo nos llevó un tiempo darnos cuenta. La ceremonia fue pequeña, solo familia cercana y amigos. Roberto lloró durante los votos, sin importarle quién lo viera. Doña María sostuvo a Miguel durante toda la ceremonia, el bebé finalmente durmiéndose en sus brazos. Y cuando el juez pronunció a Carmen y Rafael marido y mujer, cuando se besaron bajo el cielo estrellado, en el ático que ahora era verdaderamente suyo, Gabriel gritó, ¡puaj!, haciendo reír a todos. Aquella noche, después de que los niños se durmieran y los invitados se fueran, Rafael y Carmen se quedaron en la terraza, el mismo lugar donde todo había empezado a cambiar, el mismo lugar donde se hicieron confesiones y se concedió el perdón. ¿Sabes?, dijo Rafael atrayéndola hacia él. La primera vez que dormimos juntos, dormí con la mujer correcta y luego fui y me casé con la equivocada. Carmen rió. ¿Todavía piensas en eso? Todos los días. Le besó la coronilla. Pero ahora finalmente estoy corrigiendo el rumbo. Dormí con la correcta, me casé con la equivocada y ahora me he casado con la correcta. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, asintió él. Se quedaron allí, observando la ciudad dormir bajo ellos. Dos personas imperfectas que se habían hecho daño, que habían mentido y manipulado y cometido errores terribles, pero que también se habían amado, ferozmente, completamente, lo suficiente como para perdonar, lo suficiente